Buenas tardes, un fuerte abrazo desde España a todas las personas de Consentido Crítico, los seguidores, los que nos han estado acompañando en el crecimiento del canal en estos ya casi 4 meses, bueno, 3 meses y medio. Hemos estado creando, haciendo crecer una comunidad que ya excede por un par de cientos lo que son las 2000 o los 2000 seguidores. Hemos ya superado lo que son las 100.000 visualizaciones en total de lo que hemos hecho, y eso ha sido posible solamente a las personas que están con nosotros, que critican y que comparten nuestro contenido. Para hoy invité a mi hermano, amigo y compañero de luchas, Luis Lugo. Déjenme incluirlo por aquí en pantalla, a ver si sale ya. Luis, hermano, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal está todo por los Estados Unidos de América? Hermano, muy bien, muy bien. Siempre agradado y honrado de compartir ventanas comunicacionales contigo. Y así no sean ventanas comunicacionales, siempre es agradable compartir contigo, hermano. Sí, hermano, hasta celdas que compartimos, también fue agradable ir allí luchando con el monstruo, brother. Es así, es Mira, así. Luis, chamo, el principio, además que gracias por abrir tiempo, gracias por estar acá con nosotros. Hace poco me escribía una persona y decía, saludos Eduardo y Luis, y ahora no recuerdo el nombre, lo voy a buscar, y entonces le decía, aunque no está Luis, pero es que saludarte a ti es como saludar a Luis. Y eso, bueno, un fuerte abrazo a la persona que hace esa relación. De verdad que nada, el aprecio es totalmente recíproco. Y pues bueno, acá tenemos a Luis para que comparta más con nosotros y podamos ir desarrollando. Y esas personas que bastante que nos recuerdan el trabajo que veníamos desarrollando en Factores de Poder, estamos reorganizándonos para, pues, digamos, reiniciar todo lo que era nuestro segmento en Factores de Poder, pues, y nos puedan ver allí juntos. Luis, háblanos un poco de cómo están las cosas allá en Estados Unidos, cómo está el tema Donald Trump, cómo ves tú el tema, o sea, las decisiones que se tomaron y ahora esta tregua de 90 días. Luego de eso, ponemos allí una información que tengo que me gustaría también que la desarrolláramos. Bueno, mira, Eduardo, es que es una incertidumbre, realmente se vive una incertidumbre en cierto sector de la ciudadanía estadounidense, porque hay muchas personas que no manejan lo que es el tecnicismo de la economía y obviamente entran en pánico, entramos, porque yo me incluyo en ese tipo de personas que ignoran hasta cierto punto la profundidad de decisiones de esta envergadura a nivel económico, ¿no? Y eso es por hablar solamente en ese tópico, porque nos podemos ir a la parte migratoria, nos podemos ir a la parte social. Hay muchas cosas que dentro de las decisiones que ha tomado Donald Trump en estos 3, 4 primeros meses de su mandato, pues bueno, han impactado de manera directa en la comunidad estadounidense y en la comunidad internacional. Hablando netamente sobre la parte económica, pues mira, ha tenido obviamente muchos detractores y ha tenido muchas personas que apoyan las decisiones que en este momento está tomando Donald Trump. Y yo me baso en algo en que él tiene cierta razón en el planteamiento cuando él habla de los aranceles que le ponen a Estados Unidos para la importación de productos americanos en otros países. Por lo menos yo te pregunto a ti y yo sé cuál va a ser la respuesta. No es normal, o te pregunto, ¿cuántos carros Ford o carros Chevrolet tú ves en España, tú ves en la Comunidad Europea? Son escasos, para no decir nulos, pero es porque los aranceles que la Comunidad Europea le implanta al producto norteamericano es excesivo. Entonces, Donald Trump decía, o dentro de su discurso, él comenta que los países son ingratos con respecto al producto norteamericano y que los países lo que hacen es lucrarse de los Estados Unidos. Él hablaba específicamente de China con respecto a que China hace más de 3 trillones de dólares al año gracias a el dinero norteamericano o gracias a el consumo del ciudadano norteamericano de producto chino. Entonces, según los asesores de la Casa Blanca, los asesores económicos de la Casa Blanca, esta pausa estaba premeditada. Esto que se hizo estaba premeditado. Incluso tú puedes ver, Eduardo, el lunes o martes, el S&P 500, el Dow Jones tuvo una subida increíble luego de que
Donald Trump realizara esta pausa de 90 días. Eso lo llaman en el ámbito económico, creo que es el bump and dump, que es una especie de manejo o de control del mercado, ¿verdad? En el que él dijo que iba a meter estos aranceles o iba a implementar estos aranceles, las acciones bajaron, se compró y al decir que las había pausado, volvió a subir. El SP500 vino a tener la tercera mejor repuntada en la historia del SP500 desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial para acá, tanto el SP500 como la otro es el Nasdaq, también tuvieron, Nada, sí. el Nasdaq tuvieron un repunte histórico, y esto es gracias a las acciones que ha venido tomando el presidente Donald Trump. Vuelvo y repito, la parte que lo apoya, la parte que está agradada de esta parte por estas acciones, comentan que esto es una jugada premeditada y que afecta de manera positiva al ciudadano norteamericano, a la economía norteamericana. Sin embargo, los detractores incluso hablan de la manipulación del mercado, cosa que es incluso penada cuando tú manejas información y de esa información tú haces o tienes la potestad de manipular este tipo de cosas y jugar a favor. Entonces, incluso ciudadanos norteamericanos han detractado la posición de Donald Trump, diciendo que él lo que ha hecho es manipular el mercado a su antojo para beneficio de él. Muchas empresas norteamericanas que hacen vida aquí en Norteamérica, como Apple, como la misma Tesla, está Elon Musk, que es parte de su tren de trabajo, pidieron directamente a Donald Trump que pausara los aranceles o que estudiara mejor el tema de los aranceles, cosa que a la larga o a la postre hizo, y que al único país que le dejó la sanción, incluso se las incrementó, fue a China, que le metió 125%, motivado a que China tomó represalias. El resto de los países no tomaron represalias, y él dice con una sonrisa en la cara que bueno, que él tenía una cartera de muchos países que querían negociar estas acciones o estos aranceles que se iban a imponer, y que parte de su plan era esto, ¿no? Que las personas se dieran cuenta de que Estados Unidos, o las personas, el resto de los países se dieran cuenta que Estados Unidos es de los países más importantes, para no decir el más importante, según sus palabras, el más importante, y que todos necesitan de Estados Unidos. Y realmente, para muestras un botón, Eduardo, cuando él toma estas decisiones y cuando solamente al tomar acción diciendo que va a implementar, ni siquiera las había implementado, sino que va a implementar una acción arancelaria, mira cómo la bolsa de valores o la economía fluctuó de una manera negativa. Entonces, en el momento en el que él para, pues vuelve el repunte. Entonces, realmente hay que tomar en cuenta no nada más la retórica, sino también las consecuencias, las acciones que a la postre sí le dan la razón con respecto a que Estados Unidos creo que es el país más importante a la hora de evaluarlo en cómo influye en la economía mundial. Sí, Luis, una de las cosas que estaba viendo, bueno, yo el día lunes tuve un programa extraordinario que los invito a que lo vean, cuando hablamos del tema de la guerra arancelaria con Jesús Pérez. Y entonces estamos hablando que en guerras, sean con bombas o sean económicas o arancelarias, no hay parte ganadora, hay una parte menos afectada. No se veía para el día lunes, esta decisión de haber congelado lo que era la decisión de los aranceles. Claro, a mí me da risa, pero es como una risa, bueno, como por todas las cosas que él hace y la manera como las declara. Él dice, bueno, paro los aranceles, voy a detener esto de los aranceles porque hay gente que se puso muy nerviosa, excepto China. De hecho, por acá tenemos un artículo que vamos a leer. Entonces, también con Jesús Pérez, él decía, lo que pasa es que muchas veces pensamos, y esto nos pasa con el comunismo, nosotros pensamos que la contraparte no juega, ¿no? La contraparte también juega. Dentro de las declaraciones que quería colocar, Trump decía que China tuvo 1 trillón de ganancias solo en el 2024 por negociaciones con Estados Unidos, y a él le parecía injusto. Lo que tú comentabas de lo que es la marca Ford o General Motors, Chevrolet, que nosotros la conocemos en Venezuela,
lo que tú dices es muy cierto. Acá, de hecho, son carros que no son muy populares por el mismo tema de la cadena logística, del supply chain y tal. Lo mismo que decían en Venezuela cuando tú te querías meter en un carro europeo, un Renault, un Citroën, un Seat, te decían, no, eso es europeo, ten cuidado. Acá pasa lo contrario con las marcas, en este caso, bueno, norteamericanas o americanas, por decirlo de alguna manera. Luis, mira, voy a compartir acá un artículo porque acá dan algunas de las, dicen algunas de las, digamos, de las declaraciones que ha dicho Donald Trump. Yo me permito leerlo. La fuente es El País y fue escrito por Miguel Jiménez. Mira, giro imprevisto de guión en la guerra comercial declarada por Donald Trump. Sometido, acá, claro, acá le ponen un tema de que fue porque él fue sometido, ¿no? Sometido a la presión de los mercados, que tampoco lo descarto. Obviamente, lo que pasa es que acá siempre las noticias salen por más objetivo o de derecha que sea el canal. Acá, bueno, el tema de Donald Trump es bastante, digamos, no es una figura muy querida. Pero bueno, Donald Trump sometido a la presión de los mercados y de las críticas en el propio seno del Partido Republicano, de empresarios e inversores. Bueno, este día miércoles, el presidente Donald Trump decretó una tregua parcial de 90 días en esta guerra comercial. Trump deja en suspenso los mal llamados aranceles recíprocos, con la excepción de China, a la que castiga por tomar represalias con un arancel del 125%. Para el resto, deja en vigor un arancel universal del 10%. Y por acá voy a colocar unos mensajes que él había dicho. Okay, la Casa Blanca trató de presentar inicialmente la rectificación de Trump como parte de un plan premeditado. En una comparecencia improvisada, la portavoz presidencial Karen Leavitt acusó a los periodistas de no haber sido capaces de ver lo que Trump estaba haciendo. Esto me parece un poco soberbio por parte de la portavoz, pero bueno, válido, ¿no? Ok, aquí están hablando de lo que tú decías, lo que es el desplome de la bolsa. Y en uno de los mensajes decía Donald Trump, tranquilos que todo va a salir bien. Tuiteaba o por la red X decía esto Donald Trump. Y bueno, ya finalizando, a continuación llegaba la rectificación. Por el contrario, esto es uno de los mensajes de Donald Trump. Ok, por el contrario, y basándome en el hecho de que más de 75 países han llamado a representantes de Estados Unidos, incluidos los departamentos de comercio, tesoro y al representante de comercio, para negociar una solución a los temas que se están discutiendo en relación en el comercio, las barreras comerciales, los aranceles, manipulación de divisas y tasas monetarias. Es por ello que ha decidido la pausa de 90 días. A ver, salgo de aquí, Luis, y retorno a pantalla con nosotros. A ver. Aquí sales tú nada más, ya va, Luis, que estoy teniendo aquí problemas técnicos. A ver. Ahí Listo. está. Bueno, como tú habías dicho, Luis, el tema del rebote de las bolsas. Efectivamente, hoy tuvo un índice hasta la bolsa de valores de algunos países, como la de Japón, me refiero en lo que son en el eje asiático, han sido muy positivas. Efectivamente, como tú nos comentabas, un rebote que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Si fue premeditado o no, Luis, yo intento ser bastante cauto, bastante prudente, porque nosotros a veces tendemos a sobreestimar la capacidad de los Estados Unidos desde todo punto de vista, desde la económica, desde la seguridad, pues desde obviamente el ejercicio de la política. No sé si esto habrá sido premeditado o realmente, bueno, fue una consecuencia positiva porque se vio que había una respuesta o una reacción, bueno, tanto de preocupación como también una reacción en cuanto a respuestas por parte de China y hasta de la Unión Europea, pero sea como sea, hasta el momento y en corto plazo ha resultado bien. ¿Cómo ves tú, Luis? ¿Qué viene después de esto? ¿Qué viene si China no cede? Y bueno, pues ¿cómo ves tú las perspectivas, sobre todo en el ejercicio de la presidencia de Trump y cómo la está llevando?
No, mira, yo también soy muy cauto a la hora de afirmar desde mi posición si fue premeditado o no. Lo que tú decías con respecto a la presión que puedo tener por empresario, para mí es cierto, porque el CEO de JP Morgan tuvo conversaciones con Donald Trump. Y si tú ves las declaraciones de Donald Trump, él es muy fuerte en las declaraciones, sin embargo, es muy sutil cuando se refiere de manera individual a quienes administran o quienes gerencian o son la cabeza del Estado o de la organización a la que se está refiriendo. Por lo menos con JP Morgan, él hablaba de este personaje, que es el principal asesor financiero de JP Morgan, y decía que es una persona muy inteligente, que es una persona que es un excelente banquero. Y cuando habla de Xi Jinping, dice que es una de las personas más inteligentes que existe y que sabe que en esta guerra él no va a ganar, que él va a hacer lo que es necesario para su ciudadanía, para China, sabiendo, o sea, dando a entender, o mejor dicho, explicando que lo que pudiese hacer China con respecto en retaliación a las acciones de Estados Unidos va a perjudicar más a China que a los Estados Unidos. Yo realmente en ese aspecto no quisiera afirmarlo y decir que de manera certera que es así, porque China y Estados Unidos se necesitan de manera particular, son una simbiosis necesaria para que la economía estadounidense se mantenga, también tiene que existir la China y viceversa. O sea, ambos dependen de sí. Incluso creo que son 700 millones o 700 billones de dólares, no recuerdo la cantidad de dinero que tiene invertida China en bonos del tesoro en los Estados Unidos. Entonces, tiene también esa carta bajo la manga como para manipular de cierta manera el mercado norteamericano. Entonces, son dos potencias o son dos ejes que quizás comulgan en balanzas distintas o en aceras distintas, pero que se necesitan la una a la otra para poder subsistir y sobrevivir. Hay algo muy cierto y es algo que a lo que Donald Trump ha apuntado. Primordialmente, cuando él hizo su campaña preelectoral para la presidencia de los Estados Unidos, era que iba a ser América, o sea, America Great Again, el MAGA, lo que todo el mundo conoce como el MAGA. Y parte de eso es devolverle a la ciudadanía estadounidense la tranquilidad económica que en algún momento llegó a tener. Y parte de eso es eliminar o buscar bajar la tasa de deuda que tiene el país norteamericano. Muchas personas no saben que Estados Unidos vive con una deuda de más de 34 trillones de dólares, que es una deuda bastante, bastante alta, y este tipo de acciones, según la retórica de la administración de la Casa Blanca, lo que busca es bajar esta deuda para que pueda el ciudadano común norteamericano volver a vivir de manera tranquila a nivel económico como vivió en años posteriores o en décadas posteriores, porque yo creo que en años posteriores no fue, sino en décadas posteriores. Entonces, hay otra cosa que también hay que tomar en cuenta, Eduardo, y es que Donald Trump es más un negociante, más un economista que un político. Y este tipo de situaciones considero y esto es obviamente muy personal, que no es nuevo para él. Obviamente aquí estamos hablando de un Estado, estamos hablando de una nación, no estamos hablando de una empresa. Sin embargo, él la está manejando como una empresa a sabiendas de la experiencia que él ha tenido con las suyas. Entonces, Sí, yo no Luis, creo que es un tema que sea ajeno para él, pues. claro, el tema, y es que hay que tomarlo en cuenta, es que Trump se ha lanzado a bancarrota, sea por estrategia o sea porque realmente tomó malas decisiones 6 veces en su vida como empresario. Estamos hablando que una vida como empresario activo puede tener alrededor de unos 50 años. Ya él en su juventud, a los 25, ya estaba trabajando con su padre, pero las decisiones recayeron con él. Bueno, a partir de esa edad, por eso digo, en 50 años, es decir, sacamos una media como de que cada 8 años él tomó, bueno, digamos que tomó malas decisiones o sencillamente, bueno, fue víctima de la suerte. Y allá voy con esto. Mira, yo aplaudo, lo he repetido varias veces, si tú estás tomando decisiones para proteger tu industria, para proteger tu mercado y para hacer a Estados Unidos fuerte de nuevo, está muy bien, pero quizás las decisiones intempestivas que estás tomando definitivamente sí le hacen daño a los mercados,
pero también te hacen daño a ti y pueden también tener un efecto rebote. Hoy tuvimos un efecto rebote positivo, pero también pudiese ser negativo. Mira, Luis, conseguí una parte, un extracto de la declaración de Trump. Lo voy a poner acá para que lo escuchemos. Esto fue el día de hoy. Que hacer lo que hicimos nosotros, e hice una pausa de 90 días para las personas que no tomaron represalias porque les dije que si tomaban represalias, les duplicaríamos la sanción. Y eso es lo que hice con China porque sí tomaron represalias. Así que, veremos cómo funciona todo. Creo que va a funcionar de maravilla. Creo que nuestro país va a estar al final de un año o menos, pero creo que vamos a tener algo que nadie habría soñado posible. Un hombre como Roger Penske, no quiero meterlo en problemas con China, así que no lo haré. Pero él sabría que algún día tienes que cortar el lazo y tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿verdad, Roger? Y eso es lo que hice, y estoy muy feliz de... Bueno, aquí se escuchaba un poquito la declaración que le estaba dando prácticamente al inicio del día sobre el tema de los aranceles. Bueno, Luis, mira, por acá, como siempre digo, en esta esquina, pues viendo cómo van fluyendo las cosas, realmente hay muchas proyecciones. Tú, bueno, mientras vas pasando páginas y vas leyendo sobre analistas, pues cada quien tiene una proyección diferente. Hay gente que apuesta a que él sencillamente se está apalancando para industrialmente crecer y luego en su segundo, cerca de que finalice este segundo mandato, esperemos que no, pues iniciar un proceso bélico. Hay gente que dice que sencillamente, bueno, esto es el típico matón de colegio que, bueno, intentó jugar a las cartas para ver si alguien le respondía con la carta mayor y hasta el momento los únicos que han intentado responderles con una carta ha sido China, pero por el mismo tema del mercado chino, eso creo que más pueden hacerse daño ellos. He sido tremendamente crítico con esto, sin embargo, si esto queda aquí y en esta menos de una semana con el tema de los aranceles y frena con estos aranceles congelados por 90 días y luego se eliminan, mira, hay que quitarse el sombrero y decir, verdaderamente fue un estratega. Y si lo hizo de manera premeditada, mira, mis felicitaciones a él y a todo el staff de asesores que tiene. Y si no, bueno, por lo menos sabemos que hay una presión suficiente, hay barreras que hacen que un presidente pueda digamos, corregir las decisiones que ha tomado. No, y eso es lo importante de la independencia de los poderes y lo bien asesorado o lo mal asesorado que puedas estar. O sea, cuando tú cometes ciertas acciones como jefe de Estado y que tengas la posibilidad de corregir esas acciones, eso habla muy bien de esa administración. No hablo nada más de la de Estados Unidos, hablo de cualquier administración. Porque obviamente en ocasiones y sobre todo con personajes como el que hoy en día está en la presidencia de los Estados Unidos, que son anti-establishment, son personas que muchas veces no siguen los pasos rutinarios o ese paso normal que establecería un político de vieja data. Hay que tener en cuenta eso siempre, ¿verdad? Que Donald Trump, como Javier Milei, como Nayib Bukele, son personas que no vienen de la política, sino que son personas que vienen fuera de la política y intentan en estos momentos hacer política a su manera y en ocasiones pues han resultado de manera positiva. Nadie puede decir que Nayib Bukele ha tenido una mala gestión. Mala gestión, claro. Cuando tú tomas cualquier ciudadano de El Salvador y te dice que por primera vez pueden caminar tranquilamente por sus calles, cuando te dicen que es el país más seguro para visitar en el hemisferio americano, o sea, eso te habla de una gestión probada, es una gestión que tiene alcance y que tiene objetivos y metas ya materializadas. Entonces, yo creo que esa es la visión que tiene Donald Trump, sin ánimos de casarme con un político. Endiosarlo, claro. Sí, sin ánimos de endiosarlo, como lo estás diciendo, porque uno tiene que ser siempre crítico, bueno, y por eso es un buen nombre de este canal, porque uno como ciudadano debe ser crítico, ya sea de manera positiva o de manera negativa, de los que gerencian los países o los estados en los que nos encontramos, porque si usted es ciudadano usted es ciudadano del mundo, pero si usted se encuentra en Venezuela, usted tiene que ser crítico del gobierno que esté en Venezuela. En este momento no tenemos gobierno, tenemos una tiranía, tenemos un régimen, pero hablo de manera generalizada. Entonces, no siempre tiene que ser crítico, sin embargo, también uno puede dar una opinión o puede dar una perspectiva desde su haber
Y en mi caso yo considero que primero estamos muy cortos de tiempo para pedir de manera inmediata resultados inmediatos. Para tener una lectura completa. Exacto. Sin embargo, ya en 6, 7 u 8 meses de mandato ya se tienen que haber vestigios de resultados, por lo menos, para poder, pues, de manera más certera dar una crítica o dar una opinión. Por ahora, pues, en este ámbito específico, en el ámbito económico, creo que va bien encaminado. Muchas personas no entienden, y en cierto punto yo tampoco he entendido las acciones de apunta y después vuelve a guardar el armamento o dice que va a hacer algo y después recula. Entonces muchas personas dicen que está senil, muchas personas dicen que está equivocado, que habla hacia adelante, habla hacia atrás. Yo no considero eso. Yo, desde mi punto de vista, creo que todo ha sido planificado. Desde mi punto de vista, vuelvo y repito, pero el tiempo es el que nos va a decir, Eduardo, si realmente tomó las decisiones correctas o no. Claro, y también, bueno, también dirá si las decisiones que están tomando con el tema migratorio para, bueno, las personas que viven dentro de los Estados Unidos, que a fin de cuentas es a los que él les responde y a sus votantes. Tomando en cuenta también que, bueno, la población de inmigrantes o la población latina, solamente por circunscribirnos a lo que, digamos, a nuestra cultura inmediata, es bastante elevada. Solo el tiempo dirá si esto traerá, si estas decisiones traerán, pues, consecuencias negativas o positivas. Luis, antes de despedirnos, recordarle a las personas que nos ven que si usted está en Estados Unidos, si usted está en Venezuela, si usted está en Malasia, y desea conocer un poco de cómo puede venir o le da curiosidad el tema de, pues, cómo puede migrar de manera legal y de manera organizada a España, o si usted es residente español y quiere emprender, quiere darse de alta de autónomo, recuerden contactar a nuestros amigos de Full Prestige Consultores, asesores, estarán encantados de ayudarles y de decirles cuáles son las vías legales para no solo llegar a España, sino también invertir, emprender acá en este país. Bueno, Luis, hermano, un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. Seguiremos viendo cómo van ocurriendo las cosas acá tanto allá en Estados Unidos como en el hemisferio occidental. Y bueno, acá en este puesto de guardia listos para analizar e intentar potabilizar un poco lo que va ocurriendo, porque estas meneadas de mata, decíamos nosotros cuando estudiamos en la escuela de aviación, Luis, estas meneadas de mata, bueno, a veces son fuertes, pero también necesarias. No, y que lo que se haga aquí, independientemente del efecto mariposa, sí afecta al resto de los países del planeta. O sea, vuelvo y repito, algo que ha dejado bien claro las acciones de Donald Trump es que lo que se haga o deje de hacer aquí en los Estados Unidos, y suena hasta soberbio, suena hasta fuera de humildad, pero es la realidad, es la verdad. Lo que se haga o se deje de hacer acá afecta y directamente al resto de los países. Y bueno, esperaremos, como bien dices, a ver qué sigue surgiendo, porque es que estas noticias, y no hablo nada más en la noticia económica, hablo en el ámbito económico, hablo entre los ámbitos. Todos los días hay un tema nuevo por el cual uno tiene que irse a las noticias, analizar, indagar, investigar, para ver, porque uno como migrante acá, por lo menos en este país, en este momento, pues también vive con cierta incertidumbre. No digo que las acciones no sean las necesarias, sin embargo, muchas veces cuando la radicalidad te toma de una mano, pues obviamente tú quieres la radicalidad de la otra mano como para hacer un balance, Claro. y esto es lo que creo que está ocurriendo luego de lo radical que fue el antiguo mandato de Joe Biden con respecto a abrir las puertas fronterizas de manera indiscriminada. Ahora viene la contraparte también radical. Lo malo es que lo radical siempre trae consecuencias nefastas, Eduardo, y en el medio quedan los vulnerables, que son los más afectados. Claro, Entonces, la ciudadanía, a fin de cuentas, ¿no? Y la de a pie en especial. exactamente, exactamente. Entonces, todos los días uno se levanta acá a leer las noticias, a ver si no sale algo que te pueda afectar a ti como persona directamente, o algún
a alguna persona de tu núcleo familiar de la cual tú tienes que, bueno, obviamente las personas que hemos estado siempre apegadas a la ley, pues, ¿sabes? Uno duerme con un poquito más de tranquilidad, sin embargo no nos exenta de afectarnos, o no nos exenta de estar de cierta manera involucrado de manera directa con estas noticias. Entonces, oye, es una incertidumbre perenne en todos los aspectos, hermano, pero ya veremos si era lo que demandaba tanto el país de los Estados Unidos como el resto de los países, porque hay una radicalidad también en todos los ámbitos a nivel mundial que demandaba y pedía a gritos a una persona como este señor para ver si, entre comillas, ponía orden, porque Sí, yo no sé si como Donald Trump, pero definitivamente tanto la Unión Europea, bueno, el resto del mundo, toda esta agenda suave, esta agenda soft que hubo, donde, bueno, se dio demasiada apertura para la estupidez, no solamente en el tema social, no solamente en el tema político, sino también en el tema económico. Entonces, no sé si se necesitaba una persona como Trump, pero es cierto que también esto está llevando a que muchas personas tomen responsabilidad y personas, bueno, con la capacidad de ejercer cambios. Estamos hablando de presidentes, estamos hablando de organizaciones, dijeron, oye, ya, no podemos seguir con esta política estúpida, esta política idiota desde todo punto de vista, porque, dice que tiempos suaves luego crean situaciones críticas y esas situaciones críticas requieren de hombres fuertes y luego de esas crisis, bueno, la mecánica mundial. Otra vez vamos a épocas de suavidad. Esperemos que acá no lleguemos a épocas críticas. Luis, nuevamente, hermano, un fuerte abrazo y bueno, que tengas un excelente fin de semana. Ya prácticamente estamos de fin de semana, brother. es así, hermano, no. De verdad, un placer siempre compartir contigo, Eduardo, y bueno, aquí es mi casa también. Así Así que es, totalmente. estaremos por aquí muchas veces, esto será continuo. Así será, hermano. Bueno, un fuerte abrazo y un fuerte abrazo también a todas las personas que nos siguen. Recuerden suscribirse, comentar y criticar porque sobre la crítica se construyen las sociedades y todo lo que vale la pena luchar. Feliz día y feliz semana.